bien, pues muchas gracias. Bienvenidos a todas y todos a este webinar sobre economía circular y el enfoque a la sostenibilidad, ¿no? Que, bueno, la verdad es que quizás una coletilla repetitiva, pero bueno, siempre viene bien hoy día, pues nomenclar que efectivamente este tipo de actividades pues fomentan la sostenibilidad en mayúsculas, ¿no? Hoy día, como decimos, vamos a hablar sobre la gestión de la economía circular e impacto en la sostenibilidad. Y vamos a dividir la presentación, por así decir, el marco teórico en estos 4 puntos: una introducción, un contexto, los modelos de gestión y unas pequeñas conclusiones. Y después, pues veremos algunos casos prácticos de cómo a través de una plataforma tecnológica, pues podemos ir poniendo en práctica este conjunto de acciones, ¿vale? Habitualmente hay una segunda persona que hace la parte práctica, pero por algunos motivos pues personales, pues lo voy a hacer yo todo, ¿vale? Así que bueno, tendrán que soportarme más ratito de lo acostumbrado. Entonces, vamos a ver sobre la introducción. Vamos a hablar un poco sobre qué es esto de la economía circular. A mí siempre me gusta empezar hablando del por qué, ¿no? Empezando a hablar del por qué, luego el para qué, luego el cómo, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué todo este tipo de cosas? A través de la concienciación y de la toma de conciencia, valga la redundancia, pues vamos a ser capaces de entender el fin último de cualquier iniciativa o estrategia con respecto a la sostenibilidad, ¿no? En este caso concreto, sobre la economía circular, ¿vale? Entonces, desde hace bastantes años, pues existe un doble dilema con respecto a la gestión de los residuos, así un poco como residuo cero, que se le llama a veces al tema de la economía circular, o upcycling también se le llama, como subreciclado. Va un poquito más simplemente del reciclado, ¿no? Es un concepto bastante más amplio, ligado también a la cadena de valor, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado tendríamos la disminución de los distintos recursos materiales, físicos que se van acabando, pues el petróleo, el litio, el carbón, el acero. El acero, hay bastante hierro, pero el acero, pues sabéis que necesita carbón de coque, pues para producirse. Entonces vemos que cada vez pues, la producción de acero se ve mermada, ¿no? Eh, mm, Metales raros también son cada vez más necesarios, etcétera, ¿no? El litio podría estar ahí también un poco. Entonces, por un lado, existe un déficit con respecto a los recursos, y después, por otro lado, pues las ingentes cantidades de residuos que se van generando, o de basura que se van generando en todos los sitios, ¿no? Yo ahí pongo una foto de los Fraggle Rock, no sé si saben o recuerdan esa serie de los años 80, me parece, donde había detrás de la pared unos bichillos, y en otra parte pues había ahí como una especie de señora de basura, que a mí desde niño me daba miedo, pero bueno. Entonces vemos basura por todas partes, ¿vale? Basura por las calles, por las playas, por los ríos, por los campos, por los bosques, las carreteras. Las carreteras hay muchísimos, en los polígonos industriales, hay mucha basura que vamos generando. El ser humano pues es un generador de basura pues bastante notable, ¿no? Entonces, con respecto al problema de los consumos de los recursos, no voy a entrar mucho en esta línea, pero sí decir pues que hay una huella material global, que ha ido creciendo con respecto a los distintos años, ¿vale? Y que efectivamente pues se ha ido en un crecimiento exponencial, que poco a poco pues vamos viendo pues que el planeta pues se va viendo bastante afectado, siendo incapaz de regenerar, y muchas veces pues no renovable, y lo que fue y ya está, y queda degradado, ¿no? Luego, para volver a recuperar las condiciones físicas anteriores pues se requiere mucha energía, y a veces incluso tecnología que ahora mismo pues no tenemos, ¿no? Pues por ejemplo, si fisionamos un núcleo de uranio, pues ya luego no lo podemos volver a montar, ¿no? Entonces sería algo así. Necesitaríamos un par de soles para hacer eso. Con respecto a los límites del crecimiento, pues como saben hay distintos macroindicadores donde pues cada vez más estamos destruyendo o alcanzando esos indicadores, esas alertas rojas sobre los distintos elementos, ¿no? Entonces es perentorio pues tener capacidad
económica, social y legal incluso, pues para no seguir consiguiendo estas metas desastrosas que estamos cumpliendo pues día a día, ¿no? Otro concepto que es importante en este caso es la sustituibilidad. Es un concepto pues que parece que es infinito, ¿no? Y efectivamente en el ciclo económico lineal, en la producción económica lineal, perdón, pues se plantea pues que yo uso algo, lo tiro, uso algo, lo tiro y siempre va a haber algo con lo que producir, pero eso no es cierto, ¿vale? Hay un infinito, hay una capacidad límite, igual que también para la economía circular, también hay una capacidad límite, no es la panacea de la resolución de todos nuestros males, ¿no? Entonces, una vez que hemos establecido esa pequeña introducción, pues veamos un poco ya los datos con respecto a lo que se nos viene más a la cabeza cuando se habla de economía circular, que es con respecto a los residuos, ¿vale? Donde podemos tener algunos datos así a bote pronto, pues que el 50% de las prendas de moda pues terminan en la basura en menos de un año, ¿vale? En algunos países se genera una media de 4,5 kilos de basura al día. Algunos dicen, "No, hombre, yo no tiro la basura y llevo tanto, es una media considerando pues la producción de la carne que luego te comes, de la verdura que luego te comes, de la producción de los productos cotidianos, bolsa de basura, etcétera, ¿no? Es esa la media. Habrá algunos pues que consuman mucho más y otros que consuman menos, ¿no? En el 2018 la cantidad de plástico producida fue el equivalente al peso de todos los seres humanos que habitan en el planeta, pero en cuanto a residuos orgánicos fue 4 veces superior al peso de todos los humanos que habitaban el planeta en el 2018, ¿vale? Entonces hay una gran cantidad. Uno dice, bueno, ¿el plástico es peor que la materia orgánica? Bueno, dependiendo de cómo se gestione, porque los residuos orgánicos pueden dar lugar a infecciones, a eutrofización, a emisiones de gases de efecto invernadero, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que el plástico, pues muy difícil, muy recalcitrante. El plástico, ahora se ha encontrado plástico, pues en todo nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, en los fetos, en todo sitio, en la placenta, pues se va encontrando el fenómeno del microplástico, porque el plástico sí es verdad la estructura plástica, una bolsa de basura, puede ser que se degrade, pero se va degradando en microplásticos y ese microplástico, la naturaleza, poder consumirlo y transformarlo en cadena de carbono más pequeña, que se puede utilizar en otros compuestos, en el ciclo del carbono, pues más difícil, ¿vale? Entonces se va fracturando y va quedando por ahí, pues esos microplásticos por ahí dando vueltas, ¿no? Que son menos de 1 milímetro o algo así, creo que era la consideración del microplástico. Luego, otros datos que también podríamos visualizar, pues con respecto a la evolución de la generación de residuos en el mundo, esa es un poco la estimación. Si en el año 2014 pues estamos en un 45, en el año 2030 se prevé, las estimaciones siempre son más optimistas de lo que suele pasar, pero en este caso yo creo que puede ser que estén en esa línea y estaríamos en torno a 75, ¿no? Son como 30 puntos superior, casi el doble que 16 años antes, ¿no? Y después con respecto a la producción anual de plásticos en el mundo, pues también se va creciendo. Hay algunos puntos de inflexión, pero va creciendo bastante, ¿vale? Plástico eh, de origen, podríamos decir, del petróleo, ¿no? Luego, con respecto a los desechos sólidos municipales, para que podamos tener una visión, pues existen muchos países, pues que tienen mayor producción de desechos sólidos municipales que otros, ¿vale? Algunos que los datos también vienen un poquito dados un poco distintos, ¿no? No es lo mismo contabilizar los servicios municipales de gestión de residuos en, yo que sé, en Tanzania, pues que en Alemania, ¿no? Pues son un poquito distintos. Y después otro dato que me parece interesante
Y esto va un poco con un concepto que se habla aguas arriba y aguas abajo, que luego veremos un poquito más abajo, un poquito más abajo, un poquito más adelante en la presentación, pues sería el tema de la exportación de basura, ¿vale? De manera que Países Bajos pues exporta bastante residuos, Alemania pues bastante también, Reino Unido, Bélgica, uno piensa y dice, bueno, pero si esos son países del top, ¿no? Todos nos queremos parecer a ellos en cuanto a la gestión, si ellos son maravillosos. Bueno, a lo mejor hay una cara B de ese planteamiento y es que están exportando su basura por ahí. Luego la recibimos pues otros países, por ejemplo España, en una localidad en Huelva, de donde yo soy originario, pues se reciben residuos peligrosos, algunos incluso radiactivos, de distintos lugares de Europa. Y en Córdoba, donde nosotros también estamos, pues también hay un almacén o un cementerio nuclear de baja radiación, pero igual está ahí, que también se recibe de distintas zonas en principio de España, pero también se ha recibido de otros países, ¿vale? Entonces esa movilidad de la basura, pues también hay que tenerla en cuenta. En Chile, donde yo viví muchos años, pues hay un súper, iba a decir un almacén, pero una especie de macro basura, como la señora que hemos visto antes, pero de ropa y gigantesca, donde hay muchísima ropa en la región del norte, donde ahí pues van acabando un montón de ropa que ni siquiera a veces ni siquiera ha sido estrenada, simplemente pues que se desecha y muchas veces es más fácil pues tirarla a la basura que darle otro uso, ¿vale? Entonces, ante este escenario que nos espera, pues un escenario apocalíptico tipo Blade Runner, ¿vale? Donde incluso en las películas creo que no sale, pero en el libro sobre el que está basado sí, que era un concepto que creo que lo llamaban como el Kepler, ¿no? Y cualquier cosa es Kepler. Por ejemplo, si yo estoy en mi casa y me voy por una urgencia nuclear, se queda todo exactamente igual. Y después de los años, pues todas las cosas que están ahí, que no sirven, que no tienen uso, pues se le llama Kepler, es como basura, basura que no sirve para nada, pues son objetos que han tenido interés, han dejado de funcionar y pues se queda por ahí, ¿no? Y por otro lado, pues podemos tener un escenario pues que donde la economía circular pues va a tener un papel bastante importante, no solo, pero efectivamente vamos a ser capaces de estar mayor integrado en el medio, no macro ciudades, o si hay macro ciudades, al menos que las macro ciudades se parezcan a los pueblos, donde haya grandes zonas verdes, donde incluso el mobiliario urbano esté bastante integrado dentro de la propia naturaleza, ¿no? Entonces, dentro de estas soluciones, pues tendríamos una de ellas, pues sería la economía circular, ¿vale? A nivel internacional es verdad que hay un consenso bastante grande, no en todos los sitios, no todas las personas, pero sí con respecto a la basura y el tratamiento de residuos, pues yo creo que hay un consenso más alto que con respecto a, por ejemplo, temas como el cambio climático, ¿no? Entonces, todo el mundo más o menos sabe, pues dentro de esa producción, pues la propia característica de nuestra economía, pues deberíamos de tratar de poder reaprovechar mejor los recursos, pues para ser más óptimos y no generar pues los distintos problemas ambientales o sanitarios, incluso en muchos casos. Aunque sea sanitario, pues hay que tenerlo en cuenta. En este gráfico, pues vemos rápidamente cómo sería una producción lineal, ¿no? Yo produzco, los envaso, son unas materias primas, los envaso, o lo produzco, lo envaso, lo distribuyo, la gente lo va consumiendo, va, queda el residuo y el residuo pues va a una papelera y chao, y otra vez, pues otra botella y otra botella y así sucesivamente. Por ejemplo, a mí me pone muy nervioso cuando veo películas, sobre todo estadounidenses, donde abren el frigorífico o la nevera o el refrigerador y sacan una botella de agua de plástico pequeñita y se la beben y la tiran. Digo, pero bueno, digo, no tienes una botella de plástico en tu casa, no tienes una botella de cristal porque quiere botellas pequeñitas. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, las botellas de plástico de usar y tirar, pues es un problema. Se generan muchísimas toneladas de residuos de ese tipo de plástico cuando es tan sencillo como tener una botella de cristal o de metal o de algún otro material reciclable pues en tu cocina, ¿no? Y siempre me ha parecido un hecho, yo siempre me fijo en esas cosas y siempre me ha parecido una cosa notable, ¿no? Entonces,
Vamos a dar algunas definiciones. Las propias definiciones van, o sea, nombrar las cosas, yo creo que es necesario y es bueno pues considerarlas, ¿no? Pues porque cuando las nombras, pues tienen un carácter en nuestro cerebro y a partir de ahí, pues podemos saber qué hacer con ellas, ¿vale? En cuanto a la economía circular, que la he nombrado 14 veces ya en la sesión, estos 20 minutos que llevo hablando, pues podemos denominar la economía circular como un modelo centrado en maximizar los recursos disponibles para que esto pertenezca al mayor tiempo posible en el ciclo productivo. Es decir, desde que se produce hasta que ya quedan eliminados y ya eso no se puede reutilizar, pues esté lo máximo posible en la cadena productiva, ¿vale? Sea como residuo o sea como subproducto. Hay veces que el residuo luego se convierte en subproducto, ese producto luego se recicla, etcétera, ¿no? Esa línea, hay veces que ya el nivel de reciclado pues lleva a su límite físico con nuestra tecnología, pues la economía circular permite que ese producto esté el máximo posible en nuestro ciclo económico, ¿vale? El objetivo pues, es reducir todo lo posible la generación de residuos, hay objetivos por ahí de residuos cero, y aprovechar al máximo aquellos cuya generación se puede evitar. Esto lo he sacado del plan de recuperación del gobierno de España, donde pues hay una estrategia global europea para el tema de la economía circular, ¿vale? Con respecto a la nomenclatura de residuos, pues he ido a la Real Academia de la Lengua Española, pero no me gustaba la traducción, así que me he ido a la ley 22 del 2011 de residuos, de gestión de residuos y suelos contaminados, o algo así se llama esa ley, eh, que la denomina como cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de desechar, ¿vale? Aquí se utiliza el verbo desecho. En inglés, garbage, que es basura, estos son datos así poco friki, ¿vale? En torno al siglo XIV, por ahí, se denominaba garbage a un terreno sin cultivar. Luego, durante el siglo XVI y XVII, pues se empezaron a denominar a lo que sobraba cuando yo corto pues una lechuga, pues si hay algún residuo, el tallo, tal, esos son, o la cabeza, los huesos de la res o lo que sea, pues esos serían los residuos. Luego ya con la producción industrial pues se le cambió el propio término, ¿vale? Entonces también la propia concepción de residuo, basura, etcétera, pues también históricamente y socialmente va a variar entre una cosmovisión y otra y históricamente pues también, ¿vale? ¿Qué llamamos como prevención? Pues el conjunto de medidas adoptadas en la fase de concepción y diseño, de producción, de distribución y de consumo de la sustancia, material o producto para reducir por la cantidad de residuos, los impactos adversos y el contenido de sustancias nocivas en materiales y productos, porque luego la transfusión al medio ambiente y a nosotros mismos pues es amplia, ¿no? Esta definición es interesante porque la prevención es un concepto muy interesante dentro de la economía circular que incluye el propio diseño. Es decir, cuando yo estoy diseñando la propia gestión, pues tenemos que empezar a pensar, oye, ¿y luego esto cuánto tiempo va a estar en ese concepto de economía circular, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a estar y cómo lo vamos a gestionar? Y luego cómo, por ejemplo, las botellas de plástico, ¿no? ¿Por qué las botellas de plástico tienen como esas banditas, ¿no? Como que es rugoso. Eso se ha estandarizado ya en Europa mucho, pero las botellas, por ejemplo, de Coca-Cola y eso, o o de refresco, por no decir marca concreta, pues no tiene esas banditas, de manera que las botellas de agua son más fáciles de aplastar, de manera que queden más chiquititas, pero las de bebidas no, las de bebidas son más difíciles de aplastar. Yo normalmente no tomo bebida, pero cuando tomo y quiero aplastarla me genera frustración porque no es útil. Entonces, ese diseño, ese propio diseño del propio producto, pues interesante pues también que lo tengamos en cuenta en todo ese ciclo de vida, ¿vale? Y eso es un factor de prevención. Conceptos de productor de residuos, poseedor de residuos, negociante, agente y gestión de residuos. Pues son distintos actores y la gestión de residuos es la recogida, el transporte, el tratamiento de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones, así como el mantenimiento posterior al cierre de los vertederos, incluidas las actualizaciones realizadas en calidad de negociante o agente, que es un poco lo que había establecido un poco antes. Hay personas que se encargan, que son los negociantes, eh, que se encarga un poco de poner en contacto, de hecho hay empresas que se encargan de poner en contacto empresas que tienen un residuo con empresas que pueden reutilizar o pueden utilizar ese residuo para utilizarlo como subproducto,
¿vale? Otras definiciones, pues, ¿qué es la recogida? Estos son como puestas en valor, ¿no? Valorizaciones o previas a la valorización, la recogida separada, la reutilización y el tratamiento. Y después, dentro de la valoración, pues estará la preparación para la reutilización, el reciclado y la eliminación, ¿vale? No es lo mismo reciclar que reutilizar y evidentemente pues hay una serie de preparaciones previas que tenemos que tener en cuenta. Esto voy a ir un poquito más rápido porque si no sería esto súper tedioso. Eso está ahí, lo podéis ver en otro momento cuando subamos este video a YouTube. Después, subproducto. Es una diferenciación entre residuo, basura y subproducto. Un subproducto es una sustancia u objeto resultante de un proceso de producción cuya finalidad primaria no sea la producción de esa sustancia o objeto. Así dicho en plata, sería como bueno, yo he deshecho algo, o sea, hay algo que yo genero. Pues, por ejemplo, imaginaros que yo soy una empresa que, que envasa y prepara frutos secos y pues voy generando pues cascarilla y otras materias orgánicas de alto contenido en fibra, ¿no? Y luego hay una empresa que se dedica a generar pues pellet para su quema, ¿no? Pellet para quemar. Ya no sé ni cómo se dice en España ese término. Esas virutillas para quemar, ¿no? En un fogón o lo que tengas, ¿no? Entonces, pues para uno la cascarilla es un residuo, pero para el otro es un subproducto. Se utiliza para algo totalmente distinto, es un objeto que no tenía nada que ver, o sea, principalmente era para la producción de un alimento y luego pues lo he utilizado para otra cosa. Es muy común, por ejemplo, los residuos de la pequeña ganadería o la ganadería extensiva, pues hay veces que pues tenemos sobredimensionado ese producto. También suele pasar en granjas de pollo, donde ese residuo pues, puede ser utilizado pues, con un pequeño tratamiento o bien lo compostamos o bien lo podemos preparar y luego de ese compostaje, pues hay otras personas o un previo compostaje, pues por ejemplo para la producción de seta, ¿no? De hongos y champiñones y ese tipo de cosas, pues son cosas muy comunes. ¿Qué se requiere? Pues que se tenga la seguridad de que la sustancia de objeto va a ser utilizada ulteriormente. En el caso de los pellets, que su sustancia objetivo se puede utilizar directamente sin tener que someterse a una transformación ulterior distinta a la práctica industrial habitual, es decir, pues no vamos a comer ese pellet, que la sustancia objeto se produzca como parte integrante de un proceso de producción. Hay una parte en la que se requiere pues un envasado, una limpieza o lo que sea, ¿no? Un secado, normalmente suelen ser fases de secado y que el ulterior cumpla con requisitos pendientes relativos a productos, protección de la salud humana. Efectivamente, pues yo no puedo quemar pues residuos que vengan de transformadores, ¿no? Bueno, hay empresas que sí lo hacen a ciertas temperaturas, con horno de lecho fundido, etcétera, pero bueno, normalmente pues tienen que tener en consideración pues ese tipo de condiciones, ¿no? Entonces, la perspectiva de la economía circular, pues incluye todas las etapas de la cadena de valor. La cadena de valor es un concepto clave que tenemos que considerar en la fase de diseño, pero también aguas arriba y aguas abajo. ¿Qué significa aguas arriba? Significa nuestros proveedores. En teoría, cuando nosotros estamos diseñando nuestro producto, deberíamos de seleccionar materia prima para nuestro producto que requiera ciertas condiciones. Pues, por ejemplo, si puedo utilizar un subproducto de un componente, pues mejor. Si puedo utilizar elementos reciclados, pues mejor. Que además ese proveedor hace una correcta gestión de aquellos desechos que yo no puedo utilizar, pues también hay que considerarlo, ¿vale? No solo los productos que yo consumo, sino que ese proveedor a su vez hace una correcta gestión de los residuos, ¿vale? Y agua abajo es cuando ya ha terminado mi ciclo de vida de mi producto, una lavadora, pues, ¿qué va a pasar con ella? ¿Me la voy a encontrar en el río luego o en un canal que pasa muchas veces? Pues eso es lo que tendríamos que ver, ¿vale? Entonces hay un ciclo que va desde una economía lineal a una economía circular. Este ciclo depende de varias cosas. Uno de ellos es la creatividad humana, que seamos capaces de sacar el máximo provecho de una manera, pues, imaginativa.
hay marcas de zapatos con productos reciclados o reutilizados, hay marcas de lentes o de gafas que que se fabrican con desechos de redes, por ejemplo. Y las redes son dificilísimas de gestionar ese residuo. Pues esta gente pues, han conseguido hacer esa idea, ¿no? A través de la creatividad y también pues a través de las oportunidades de negocio que se van dando dentro de un contexto político y legal donde pues se va favoreciendo este tipo de conceptos y social también, ¿vale? Político y social también porque está mucho mejor. De hecho, tú compras ahora un champú y pone así, está en relieve que es un producto reciclado, no sé qué, un 40% de producto reciclado de este plástico, no sé qué. Cosas pues bueno, que antes pues no se veía tanto, ¿no? Un 30%, un 40%, bueno, eso por la legislación europea pues te obliga a poner exactamente el porcentaje. ¿Cómo definir las estrategias de economía circular? Por ejemplo, AENOR pues tiene un modelo de gestión de estrategias de economía circular, ¿vale? Donde pues las organizaciones identifican las prioridades, una especie como de análisis de la materialidad, de cuáles son los puntos más críticos para ellos con respecto a este tema de la economía circular, define cuáles son las acciones que deberían de realizar estratégicamente con respecto a sus condiciones, tecnología, oportunidades, etcétera, establecer cómo estas acciones contribuyen a los principios de economía circular y después pues una demostración, una verificación para tener pues tu sello. Es importante este tipo de condiciones asociarse, porque dice, ¿por qué quiero un sello? Pues básicamente para evitar el greenwashing, ¿vale? Porque yo puedo decir que soy verdísimo y que utilizo todo el producto reciclado que tú quieras, pero luego a lo mejor mi producto yo me desentiendo, o resulta que el plástico sí, pero luego es que tengo un montón de productos químicos que dejo el mar destruido, entonces hay que tener en cuenta ese tipo de características, ¿vale? Entonces, un ejemplo de economía circular, pues sería el caso de Bosch, ¿vale? De esta empresa, pues que de línea blanca, en este caso, pues de tienen otras líneas, pero bueno, en este caso lo he visto en las lavadoras, donde pusieron en marcha un caso en Países Bajos sobre sus propias lavadoras, entonces pusieron en marcha una especie de leasing, ¿no? Un leasing donde en realidad los usuarios pues pagan una especie de suscripción, ¿vale? Una especie de suscripción o de alquiler donde pues, yo uso la lavadora, pago X, no sé, un precio al mes, 10, 15, lo que sea euros, y el mantenimiento y en cuanto se estropea, pues viene otra y te la sustituyen. O al cabo de un plazo, pues te la sustituye. Leasing normalmente dice, no, pues yo me la compro y la adquiero ya para mí o sigo renovando esa suscripción y eternamente pues la propiedad es de Bosch, pero yo la utilizo, ¿vale? El Bosch me la pone en mi casa y yo la voy utilizando. Cada vez más común en temas de impresoras, por ejemplo, donde mi impresora no es mía, sino que es de una empresa y me hace toda la gestión de los residuos, etcétera, ¿no? Entonces aquí todo el ciclo de vida, pues ellos son capaces de detectar siempre dónde está la lavadora, porque la lavadora siempre es suya. Entonces, como siempre es suya, pues ellos pueden hacer un control y una gestión completa de la lavadora, pues generando luego pues reutilizándola, refabricándola, cambiándole piezas, etcétera, ¿no? Modificándola. Y luego tiene un control mayor de dónde va a acabar esa lavadora. Como son Países Bajos, antes hemos visto que llevan mucha basura afuera, quizá la mandan luego a otro país, pero bueno, no creo. Después, con respecto a modelos de gestión, esto es un poco el cómo, ¿no? Hemos visto el por qué, el para qué y ahora sería un poco el cómo. Y en este cómo, pues sería hay distintos modelos, ¿vale? Recientemente salió la línea de la ISO 50000, la ISO 50004, pues es el vocabulario, principio y guía de implementación, ¿vale? Entonces, si alguien quisiera empezar por este tema, pues a lo mejor vendría bien. Hay muchísima teoría, muchísimos libros, hay muchísimas formas de operar, pero a lo mejor con esta norma viene un poquito más estructurada y siempre las normas ISO pues te permiten pues conocer un poco la gestión, ¿no? Incluso ahí luego hay distintos modelos. Entonces aquí podemos ver los principios de la economía circular, las acciones que contribuyen a la economía circular y la implementación, ¿vale? Un poco el ciclo de vida que me ha quedado un poquito loco, pues sería el propósito, o
sea, lo primero que debemos hacer es definir el propósito, misión y visión y objetivo, definir una estrategia con distintos planes de acción y después hacer la implementación de la economía circular y después un monitoreo. Esa implementación pues conlleva una serie de actividades que ahora luego veremos algunos ejemplos con respecto a la propia gestión de los residuos. Cuando estamos haciendo el diseño de nuestro producto, pues por ejemplo, si somos una línea de fabricación, por ejemplo, de coche, pues vendría bien también, por ejemplo, dentro de la PQP, ¿sabéis? Esa gestión de actividades, pues meter esa forma de insertar la validez de la calidad, pues también insertar la validez de la economía circular, ¿vale? Luego, con respecto a elementos supranacionales, pues sería el Pacto por la Economía Circular, es el Pacto Europeo, donde pues desde el 2014 pues se tiene una gran conciencia de este término, ¿vale? En teoría se pretende pues que haya una correcta gestión de los residuos dentro de la Unión Europea. Aquí había estudios donde había una especie de esquizogénesis, donde había una dualidad, ¿no? Por un lado se estaba diciendo pues que se tenía que reducir y una correcta gestión de los residuos y tal, pero cada vez más vemos que el diseño de los productos cada vez es más con plástico, ¿no? Antes pues te comprabas un saco de manzana y ahora te viene una manzana ya pelada, cortada y envasada en un montón de plástico, ¿no? Entonces, hasta los huevos fritos vienen ya envasados en plástico, un huevo frito envasado en un plástico, pues son cosas un poquito pues difíciles de gestionar, ¿no? Entonces, bueno, es una estrategia económica europea, pero que desde mi punto de vista no ha tenido mucho éxito, ¿vale? Después también tenemos los famosos, pues, los objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale? Dentro de todos nuestros objetivos de desarrollo sostenible, pues hay algunos que son específicos y cuando vemos y gestionamos y nos orientamos con distintos indicadores para los temas de sostenibilidad, pues tendríamos, por ejemplo, el 7, que sería energía asequible y no contaminante. Eso de aguas arriba también incluye la energía. El 9, pues industria, innovación e infraestructura, pues donde, cómo utilizamos, etcétera. Ciudades sostenibles, evidentemente por el tema de ese del Internet de las cosas también ha fomentado bastante, pero el propio circuito de gestión de residuos, pues es bastante eso sí está muy legislado y sería bueno pues considerarlo. El objetivo número 12 que sería producción y consumo responsable, este pues evidentemente sería el que más nos incumbe. Acción por el clima, también por los temas de cambio climático, y también pues el 17 que promueve alianzas para lograr los distintos objetivos, ¿vale? Sería un poco pues una relación directa de que gracias a la economía circular pues podemos cumplir con los otros objetivos que tenemos, ¿no? Este tema de economía circular está muy dentro de otros conceptos, ¿vale? Luego yo voy a entrar un poquito más en detalle con GRI, voy a entrar solo en la parte de residuos, pero podríamos utilizar otros más, ¿vale? GRI y ODS, pues también hay cierta similitud, pero yo he querido, en honor al tiempo, pues entrar en esta parte, ¿vale? Donde, pues, bueno, GRI es el Global Reporting Initiative, que está desarrollado, pues desarrolla los distintos estándares de reporte más utilizados en el mundo. En Europa se usa mucho, quizá en América, sobre todo en Norteamérica, quizás se utilizan otros estándares como NIS en México, NIF creo que es de Colombia, luego SABC, pues también el modelo estadounidense, pero bueno, GRI se utiliza bastante y luego aquí pues en los ESRS de las normas europeas de informe de sostenibilidad, pues también se está muy alineado, ¿no? Es muy cómodo. Y como GRI tiene bastante más documentación y bastante más énfasis o circulación en el mundo, pues ese es el que he elegido, ¿vale? Entonces GRI tiene un estándar muy importante que es el 306. Sabéis que tiene distintos estándares, uno de informe, otros sectoriales y otro de temáticos, ¿no? Que sería uno de los temáticos, que es de los 300, de la parte ambiental, de, de la parte de residuos, ¿vale? Entonces, la primera parte pues sería consideraciones sobre la generación de residuos e impactos relacionados con los residuos, ¿vale? Recordemos que el GRI lo que te permite es organizarte
para poder establecer y dar fe a través de un informe de que das cumplimiento, ¿vale? Es importante esto de los reportes, de los informes, y por ello nosotros también estamos haciendo mucho énfasis en este tema, y en las próximas semanas, en las próximas 6 semanas, pues veréis que nosotros vamos a estar imbuidos muchísimo en temas de informe de sostenibilidad, porque es una forma de evitar el greenwashing, ¿vale? Para que alguien pues diga, sí, sí, pero tú, a ver tu informe de sostenibilidad. Y de alguna manera, en distintos países cada vez más se están obligando a las distintas empresas, sobre todo las grandes empresas, que son las grandes contaminantes, por muy verde que pongan sus logotipos, y por mucho que digan que energía limpia y estupendísima o lo que sea, ellos son los grandes contaminantes y los grandes que tenemos que tener muy en consideración para los temas de sostenibilidad. En el caso de economía circular, no está tanto la parte social, ni, aunque sí también la buena gobernanza, pero sería la parte ambiental, ¿vale? Entonces, eh, dentro de estos 5 bloques, pues tenemos que considerar, voy a pasar ya al siguiente, ¿vale? La generación de residuos e impactos significativos relacionados con los residuos. Entonces, las organizaciones deben de establecer esos impactos, esos impactos significativos, ¿vale? Como sabéis, todo parte del tema de la materialidad, que no he entrado ahora porque nos llevaría mucho tiempo, pero yo identifico esos impactos potenciales y reales con respecto a los residuos, subproductos, etcétera, ¿no? Entonces ahí ya tendríamos una parte. Entonces, dentro de esa consideración tendríamos los insumos, las actividades y los productos resultantes que dan o podrían dar lugar a estos impactos, ¿vale? Aquí un poco agua arriba, agua abajo, todo eso, toda esa consideración se tiene que considerar. Si estos impactos se relacionan con residuos generados en las actividades propias de la organización o residuos generados agua arriba o agua abajo. También lo considera mucho esa parte, ¿no? De decir, oye, de tu proveedor, y después lo que va a hacer con ese residuo una vez que dice, no, es que ese producto ya no es mío, sigue siendo tuyo, por eso tienes que tener facilidades para una buena gestión de ese residuo, ¿vale? Gestión de impacto significativo relacionado con los residuos. Este sería el punto 2, y la organización informante debe presentar la siguiente información. Claro, en esa actividad de presentar esa información, pues la estoy gestionando, ¿no? Que son, tenemos que definir cuáles son las acciones, incluidas las medidas de circularidad tomadas para prevenir. Aquí se utiliza el término prevenir, que anteriormente en la legislación española habíamos visto que tiene un concepto bastante curioso: la generación de los residuos de las actividades propias de la organización, agua arriba y agua abajo otra vez en su cadena de valor, y gestionar los impactos significativos de los residuos generados, ¿vale? No, tenemos que ser conscientes de que esos impactos generados por nuestros residuos, pues también forman parte de nosotros, ¿vale? Si los residuos se generan a partir de las propias actividades o de la organización que gestiona un tercero, digo, no, no, yo esto lo subcontrato y me despreocupo. No, el gestor del residuo, cómo hace esa gestión el tercero, pues también lo tenemos que considerar, ¿vale? Y después los procesos utilizados para recopilar y controlar los datos sobre los residuos. El siguiente punto, pues los residuos generados ya en sí, pues el peso, esto es la contabilidad, ¿no? de residuos, el peso total de los residuos generados, la información contextual, la recuperación de la información especificada en el punto anterior. Pues la organización informante debe, pues, excluir los efluentes, a menos que la organización lo exija, y otros conceptos, ¿no? Que, bueno, dependiendo un poco también de la legislación de cada país. Los residuos no destinados a la eliminación, ¿vale? Pues su peso total también, de los residuos no destinados a la eliminación. Hay algunos que son destinados a la eliminación, no lo podemos gestionar por su peligrosidad o por sus condiciones físicas, ¿vale? Peso total de residuos peligrosos no destinados a la eliminación, peso total de residuos no peligrosos destinados a la eliminación, etcétera, ¿vale? Eso de no eliminación es eso a lo que se refiere. Y después, residuos destinados a eliminación, pues también total de residuos peligrosos, pues que podemos considerar que son necesarios, pues tenerlo en cuenta. Al final son unas cuantificaciones que tendríamos que tener en cuenta. Son famosos estos son los indicadores típicos que solemos determinar, pues para evaluar un poco la circunstancia en la que nos encontramos, ¿vale? Dentro de esos puntos que hemos hablado, pues sería un poco este proceso. Agua arriba de la cadena de valor, esto lo he sacado directamente
del estándar de GRI, ¿vale? No lo he puesto por ahí la fuente, pero es del estándar GRI, del 306, donde veríamos aguas arriba, pues la propia actividad, residuos de actividades aguas arriba, que serían la actividad y la propia entrada, ¿vale? Dentro de las actividades propias, pues sería la organización informante, que somos nosotros los que estamos haciendo la propia gestión, y ahí pues tenemos unas salidas que son actividades para que serían nuestro producto como tal, cuando lo vendemos, etcétera, pues hay ciertas actividades que tenemos que tener en cuenta de pues en la propia venta, en las propias instrucciones de la propia gestión, etcétera, ¿no? De los productos eliminados, los no eliminados, etcétera, ¿no? Y después pues tendríamos que tener en cuenta también otra serie de entradas y salidas dentro del propio ciclo, dentro de la propia responsabilidad de ese producto. O sea, elementos externos, como este caso de Bosch, pues los metemos dentro de nuestra propia cadena de producción, ¿no? Eh, vale, he ido muy deprisa, pero ahí pues está la documentación y la pueden visualizar. Otro estándar que yo creo que es interesante, pues sería, ya este ya lleva más tiempo, que sería el ecodiseño, ¿vale? El ecodiseño pues está precisamente esas primeras etapas que yo creo que es interesante, donde vamos a hacer una evaluación de los aspectos ambientales del producto, se establece el compromiso de la alta dirección, se identifica e incumple los requisitos legales y otros, los procedimientos de control operacional, el pliego de condiciones y ideas de desarrollo del producto, el diseño detallado del producto, la definición de las acciones futuras, la elaboración del proyecto final, etcétera, ¿no? Después tendríamos un poco desarrollado esta parte, ¿no? Dentro del ecodiseño, pues sería el contexto de la organización. Esto también valdría un poco para el GRI, ¿no? Dentro del GRI grande, no solo de este del residuo. Pues identificar pues cuáles son nuestras amenazas y fortalezas con respecto a este fin que queremos de que nuestros productos resultantes pues sean ecológicos y sean sencillos de gestionar, ¿vale? También la comprensión y necesidad de nuestras partes interesadas, porque puede ser que nosotros hagamos un producto estupendísimo, pero luego pues difícil de gestionar los residuos o los materiales para el cual necesitamos para fabricar esto, pues necesitamos matar 14 gatitos, ¿no? Pues entonces evidentemente vamos a tener que rediseñar esa fórmula. Entonces esa necesidad de nuestra expectativa de parte interesada, pues también hay que tenerla muy en cuenta. Nuestros grupos de interés, ¿no? Hay un proceso que es el proceso de escucha de los grupos de interés, pues para conocer esa parte. El liderazgo, pues el compromiso de la alta dirección, la política ambiental y de ecodiseño, función y responsabilidad y autoridad de la organización. Es decir, tenemos que considerar que las personas pues tenemos que ejercer este liderazgo. Luego hay otro punto de concienciación, formación, etcétera, pero todo está muy ligado, ¿vale? Todo parte de este liderazgo por parte de la alta dirección, la cual debe tomar esa conciencia del cómo, del por qué y que hay varios cómo para hacerlo, ¿vale? Acciones para tratar los riesgos y oportunidades, un poco los impactos que habíamos visto anteriormente, pues establecer pues hay un poco los riesgos, el efecto, la seguridad, la probabilidad, el nivel de riesgo, acciones preventivas y acciones de mejora, por ejemplo, ¿vale? Establecer nuestros objetivos, metas y programas, pues también nuestros objetivos estratégicos, los objetivos tácticos, sería un poco como los proyectos que podríamos llegar a cabo, indicadores y metas y la definición de nuestros programas de actividades e iniciativas, ¿no? En cuanto a la operación, pues establecer planes de control operacional. Como decía, si nosotros un sitio ideal, yo estuve bastante tiempo trabajando con temas de las ISO-TS, las 16949, con respecto a la calidad de producto, pues sería un poco bastante ideal, pues dentro de nuestro APQP, pues alinearlo, pues esa planificación avanzada de calidad de producto, pues aquí también la propia definición del diseño del producto, ¿vale? Que este producto pues también cumple con ciertas características, elaborar planes de contingencia, simulacros, y también muy mucho considerar los proveedores, como decía, agua arriba y los proveedores después de agua abajo, ¿no? Si yo contrato para la gestión de ciertos residuos, pues que tenga garantías. Luego, indicadores de desempeño, pues también vamos a tener que considerarlos, como siempre, y poco más, ¿vale? Como conclusión, pues ya me estoy alargando un poquillo, pues las conclusiones, pues tenemos que tener en cuenta pues que esto se puede considerar un poco como el yin y el yang, una especie de oportunidad, ¿no?
hay un capítulo de Los Simpsons donde inventa Homer la palabra, o Homero, la palabra crisis de unidad. Pues en este caso, pues de esta crisis ambiental, pues surgen oportunidades económicas y oportunidades económicas con respecto directas, ¿no? Porque hay empresas cada vez más que hacen este ciclo de vida. Nosotros tenemos distintos clientes que se dedican a esto precisamente y pues tendríamos también la capacidad de generar empleo directo, también con temas de ecomarketing, en cuanto a nuestro posicionamiento de nuestra marca, sin que sea greenwashing, pues también nos lo puede gestionar. Hay distintas amenazas, hay costes directos de la economía circular. Algunas personas dirán que no somos competitivos, porque luego va a haber una empresa que está en, yo que sé, en Bangladesh, y en Bangladesh le da igual este tema de ecodiseño y todo, y generan productos mucho más baratos y nos desplazan en el mercado. Bueno, eso también porque externalizamos muchos productos, pero habitualmente los que externalizan eso son grandes marcas, así que no debería pasar. Pero puede ser que surjan esas amenazas de ese discurso de que tenemos que ser más competitivos y que este tema de economía circular y todo este tipo de cosas pues nos hacen menos competitivos. Y después muchas empresas pues que sin hacer las cosas bien pues entran su marca y nos fastidian porque en realidad no están haciendo nada. Por eso es importante el buscar un reconocimiento a través de una verificación de tu informe de sostenibilidad, de estado no financiero, etcétera. ¿No? Eso sería bueno que lo revisáramos. ¿Vale? Entonces los desafíos, pues en este caso, es una sostenibilidad ambiental, social y de buen gobierno, pues que nos supone un reto, pero yo creo que es un reto económico interesante y que es necesario por parte de todos. ¿Vale? Hay un dicho, hay ciertas empresas que están entrando en esa dinámica de que no solo conseguir la riqueza, sino también el honor. Son empresas honorables, ¿no? Empresas que pues hacen las cosas bien y no se destruyen el futuro de las generaciones futuras, ¿vale? Sería básicamente esa es la reflexión final.